Capítulo 1. Prólogo. Zhen Yuan no sabía cómo llegó a esto. Esto no era lo que él había querido. Lo que había querido había cambiado a lo largo de los años. Lo sabía, porque cuando vives y absorbes los sentimientos de las personas que te rodean, te cambia hasta la médula. Al principio, solo quería estar sano. El enfermizo Zhen Yuan del mundo moderno había sido transferido a un cuerpo igualmente enfermo, sí, pero a través del cultivo encontró una apariencia de salud que era suficiente para hacer que la vida valiera la pena ser vivida. Luego, cuando conoció a sus hermanos marciales, sus amigos, quiso poder reír con ellos todos los días. Quería tomar el té con Qin Bi, jugar al Go con In Yuan, diseccionar las bestias que Qin Ch siempre le traía y recordar ese otro mundo, ahora tan lejano con Qinghua y Zhen Hu. Lo que más había sorprendido a Zhen Yuan, después de todos estos años viviendo esta segunda vida, era que la persona que más lo había moldeado no era otra que el infame villano Escoria. El villano de Escoria que era descarado, arrogante y grosero. El villano Escoria que lo castigaba, que lo miraba, que ponía los ojos en blanco y se burlaba. Ese mismo villano de Escoria que limpiaba sus meridianos, que le daba caldo caliente cuando estaba enfermo, que tocaba melodías relajantes en el Guqin cuando no podía conciliar el sueño. Zhen Hu, la persona que de alguna manera se había convertido en su hermano menor, en todos los sentidos menos en la sangre, y ahora, ese hermano suyo tenía su espada incrustada en el pecho de su discípulo más precioso, floreciendo de rojo sobre las túnicas verde pálido que alguna vez fueron prístinas. Los ojos de Luo Bingle estaban muy abiertos, pero en lugar de mirar su herida, giró la cabeza hacia un lado y se encontró con la mirada devastada de Zhen Yuan. La marca brillante en su frente latía ardientemente y, sin embargo, la expresión de impotencia en sus ojos enrojecidos era la misma que cuando era un niño pequeño. Entonces Bingle estaba cayendo. No, esto no era lo que Zhen Yuan quería. Esto no era lo que él quería en absoluto. Antes de que supiera lo que estaba haciendo, Zhen Yuan corría hacia adelante, con ceniza en los pulmones y fuego en la garganta. Y luego él también estaba cayendo, con los brazos extendidos hacia su discípulo, cuyos ojos se abrieron de par en par con pánico al ver a su verdadero Sizun precipitarse tras él. Cuando Zhen Yuan se estrelló contra el cuerpo de Luo Bingle, escuchó un grito por un momento, antes de que el viento se lo llevara y lo cerrara la grieta abisal. Zhen Yuan lo reconocería en cualquier lugar, incluso cuando cayera a su probable muerte. Había sido Zhen Hu gritando su nombre, tan lleno de angustia que hizo que su corazón se detuviera. Y eso fue lo último que escuchó Zhen Yuan antes de que la oscuridad lo reclamara entre el azufre y las llamas. Capítulo 2. El enfermizo Sixion. Zhen Yuan se despertó con una tos entrecortada, las manos agarrándose el pecho mientras se agitaba en su cama. Sin embargo, estaba acostumbrado a esto, y su falta de aliento no lo hizo entrar en pánico de inmediato. En lugar de eso, aguantó el ataque, rodando de costado mientras intentaba calmar su respiración. Sixion. Zhen Yuan continuó tosiendo, las lágrimas acudían a sus ojos, pero podía sentir que los nudos en sus pulmones comenzaban a aflojarse. ¿Me quedé dormido mientras se reproducía un drama? ¿Sixion quién? Sixion, estás despierto. Pensamos que realmente habías muerto esta vez. Zhen Yuan de repente sintió manos en sus hombros y finalmente abrió los ojos. Lo que le devolvía la mirada era un niño con el rostro fruncido por la preocupación, y su sorpresa hizo que comenzara a ahogarse de nuevo, porque un niño que vestía un cosplay completo de ciencia sacudía los hombros, lo que realmente no lo ayudaba y solo lo hacía toser más. Hermano, ¿por qué me sacudes? ¿Dónde está la enfermera? ¿Quién dejó entrar a un niño al azar aquí? Y el niño vino directamente de una convención de ciencia o algo así. ¿Qué diablos? Sin embargo, su cosplay es de muy alta calidad, maldita sea. ¿Qué? Zhen Yuan graznó, su voz extrañamente aguda, pero solo se estaba ahogando y le prestó poca atención. Zhen Yuan tomó agradecido el vaso de agua que el cosplayer le entregaba y tragó un bocado antes de volver a farfullar. Pasaron otros largos minutos antes de que la tos finalmente disminuyera, y Zhen Yuan finalmente pudo mirar a su alrededor sin lágrimas en los ojos. Cuando observó su entorno, casi comenzó a toser de nuevo, porque esta no era la habitación del hospital en la que había estado momentos antes. En lugar de una habitación completamente blanca, con el monótono pitido de las máquinas en su oído haciéndole compañía, se encontraba en un espacio pequeño y sencillo decorado con citas antiguas. Junto a la pared había un pequeño armario,
grabado con motivos de nubes y bambú, y sobre él descansaban desordenadamente algunos pergaminos y frascos. Las paredes eran de madera envejecida, y su cama era dura como las rocas, pero bien estilizada, modesta pero resistente. Las delgadas sábanas debajo de él estaban empapadas de sudor, y su ropa se aferraba a su frágil cuerpo. Hablando de ropa, mirando hacia abajo, Sen Yuan se quedó boquiabierto cuando vio que vestía ropa interior antigua y una simple túnica interior blanca. ¿Qué? Sen Yuan dijo de nuevo, agarrando su túnica y preguntándose dónde diablos fue a parar su bata de hospital. Sen Yuan tosió, con la garganta como papel de lija pero volviéndose poco a poco más humano, y trató de encontrar sus palabras, pero solo logró abrir y cerrar la boca como un pez. Sen Xixian, no vas a morir de nuevo, ¿verdad?, gimió la persona a su lado, y la cabeza de Sen Yuan giró. ¿Sen Xixian? Soy yo. Quiero decir, pronunció él, Sen, correcto, pero ¿quién diablos es Sen Xixian? Esto grita transmigración. Mierda, Sen Yuan no era un idiota, a pesar de que sus hermanos mayores se lo dijeron. A pesar de que estuvo hospitalizado durante la mayor parte de su vida, había logrado graduarse de la escuela secundaria y la universidad a pesar de no poder asistir a muchas clases en persona. Era muy bueno estudiando solo, está bien. Era inteligente. Pero no era mundano, es cierto, pero eso no era su culpa. No era bueno para entender a la gente porque nunca pudo jugar con otros de su edad, después de todo, estando atrapado en un hospital. Y tal vez lo enviaron de regreso allí porque comió yogur caducado, y el ataque de intoxicación alimentaria grave que siguió hizo que su condición congénita volviera a estallar, pero aún así, no era un completo idiota, y durante sus estancias en el hospital tuvo tiempo más que suficiente para leer muchas de esas novelas web de mierda, que sabía que había transmigrado. ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo y por qué? Y, lo que es más importante, ¿en quién? No lo sabía. Yo. Micrómetro. SCD. Sen Yuan lo intentó, el niño asintió y le dio otro vaso de agua. Sen Yuan lo tragó, antes de lamerse los labios. Con cuidado, volvió a mirar al niño y habló. ¿Puedo preguntar? ¿Qué pasó? El niño frunció el ceño, suspirando. ¿No te acuerdas? Tui se desvió, otra vez. Ignoraste por completo lo que te dijeron los curanderos de Qiancao. No puedes apresurar tu cultivo, especialmente no con tu cuerpo ya tan débil. No tiene sentido cultivarse para curar tu enfermedad si la forma en que lo estás haciendo te va a matar. Sen Yuan dejó de escuchar en ese momento, a pesar de que el chico seguía y decía algo como, odiaría que realmente murieras porque entonces Sisun me hará limpiar tu cadáver, solo porque estoy en la habitación contigua a la tuya. ¡Qué mala suerte! Sí, dejó de escuchar, porque a partir de esas simples palabras, había descubierto exactamente dónde estaba, en concreto, en qué novela estaba. ¡Mierda! No es posible. No. ¿Qiancao? Solo hay un Qiancao que yo sepa. De ninguna manera estoy en ese montón de basura apestoso de una novela. Orgulloso camino del demonio inmortal. Mierda. La cara de Sen Yuan debe haberse puesto completamente blanca una vez más, y el chico a su lado chilló. No. No vuelvas a morir. Xixian. Oh, no. Sen Yuan se desmayó rápidamente. Cuando Sen Yuan se despertó la próxima vez, estaba solo y cubierto por la luz de la luna que entraba por la pequeña ventana al lado de su cama. Era solo una pequeña ventana, una astilla hacia el mundo exterior extranjero, pero fue suficiente para bañar a Sen Yuan en un brillo plateado y despertarlo del grog. Mierda, susurró, tapándose la cara con las manos y frotándose los ojos, lo suficientemente fuerte como para que su visión se manchara. Orgulloso camino del demonio inmortal. De ninguna manera. Cuando se desmayó, Sen Yuan había soñado, vio a Luo Bingel, el protagonista, emergiendo del abismo infinito y masacrando a todos en la montaña en la que vivía actualmente. Vio el harén de bellezas de Luo Bingel, de Sen Qingyu supurando en una olla de pepinillos y de Kankion envuelto en llamas. Sen Yuan conocía este mundo como la palma de su mano.
Por mucho que odiara las escenas gratuitas de Papapa y las terribles tramas de esposas de Airplan, había adorado el mundo real en el que se desarrollaba. Un mundo en el que ahora también vivía, al parecer. Está bien, no te asustes, Sen Yuan, se dijo a sí mismo, golpeándose las mejillas y levantándose. No vas a ser uno de esos estúpidos protagonistas de la transmigración, ¿de acuerdo? Plan de juego, plan de juego. Recuerda el plan de juego. Sen Yuan, por supuesto, había sido preparado para una posible transmigración. Tenía un plan de juego para casi todas las opciones posibles y todos los géneros posibles. Y, dado que conocía también el mundo de Pid, por supuesto, tenía un plan de juego para esto. Ahora, en primer lugar, para averiguar quién soy. Sen Yuan murmuró para sí mismo, levantándose de la cama con un gemido ahogado. Dios, su cuerpo se sentía como si hubiera sido pulverizado por una picadora de carne, sus articulaciones estallaban con cada simple movimiento. Por supuesto, es solo su suerte que lo empujaron hacia un cuerpo que estaba a pasos de ser un cadáver andante. Fantástico. Sen Yuan hurgó en las pertenencias encontradas en la habitación, y finalmente encontró un pequeño diario metido debajo de un tablón suelto debajo de su cama, un escondite genérico, mucho. Sen Yuan, que siempre leía con rapidez, había digerido rápidamente el garabato de arañazo de pollo, y su comprensión de la situación de su predecesor se había multiplicado por 10. Sorprendentemente, había sido colocado en el cuerpo de alguien que compartía su nombre, pero ese alguien nunca había llegado al PID que leyó. Eso era extraño. Sen Yuan supuso que debía estar en el cuerpo de un NPC sin nombre, completamente irrelevante para la trama. De acuerdo, podía lidiar con eso. Definitivamente había opciones mucho peores por ahí. Claro, estaba en un cuerpo enfermizo que, según su estimación, era el de un niño de 12 años, pero podría haber sido puesto en el cuerpo de Sen Qingyu. Afortunado. Sen Yuan no podía quejarse. No se necesitan reembolsos aquí. El Sen Yuan original era aparentemente el hijo enfermizo de un comerciante de telas, y fue arrojado a las puertas de la secta Kankion hace 2 años. Sus padres no habían querido tratar con un hijo tan enfermizo, pero no querían la culpa de abandonarlo directamente a su muerte, por lo que se habían dado una palmadita en la espalda cuando le dieron a su hijo suficientes estimulantes para que superara la prueba de excavación de hoyos en Kankion y lo aceptaran en una secta prestigiosa. Claro, la dosis obscena de estimulantes que le dieron casi lo mata por completo, pero ahora es responsabilidad de Kankion, así que no es su problema. Sen Yuan nunca había vuelto a ver a esos padres de mierda, pero durante los últimos 2 años había estado cultivando en el pico Injin. Sen Yuan sintió que se avecinaba una migraña cuando leyó esa entrada del diario, porque, mierda. No me digas que mi Sisun está jodiendo a Sen Qingyu. Estoy muerto. Lo que había leído a continuación, sin embargo, hizo que su alma volviera a entrar en su cuerpo, porque su Sisun aparentemente no era Sen Qingyu, sino alguien llamado Lai Mingchen. El nombre era extraño para Sen Yuan, pero con lo que sabía sobre Pid, hizo algunas suposiciones. Los señores del pico en Kankion ascendieron juntos, y todos tenían el mismo nombre generacional. Con el nombre de Mingchen, tenía que ser de una generación diferente a la de Sen Qingyu, y considerando que Luo Bingel destruyó a Kankion después de dejar el abismo, Sen Yuan debe estar en el mundo de Pid años antes de los eventos de la novela de mierda. El diario también declaró que su Sisun aún no tenía un discípulo principal, lo que significa que Sen Qingyu no ha ingresado a la secta, o solo había ingresado recientemente. De acuerdo. Sen Yuan solo tenía que mantenerse alejado del villano escoria sin importar qué, y cuando pudiera, se alejaría mucho, muy lejos de Kankion cuando Luo Bingel llegara a masacra a toda la montaña. Sen Yuan comenzó a sonreír. No pudo evitarlo, porque tal vez llegaría a ver a Luo Bingel en carne y hueso. Con suerte, Luo Bingel no lo mataría incluso por estar asociado con Kankion, pero tenía años por delante para planificar su escape. Sen Yuan apretó los dientes, cerró el diario y hizo nuevos planes con toda la información que había obtenido del diario. El Sen Yuan original había sido un tonto imprudente, honestamente, aunque Sen Yuan no podía envidiarlo por su proceso de pensamiento. Sen Yuan entendió cómo se sentía estar siempre enfermo, nunca poder hacer lo que quería,
ser olvidado lentamente por el mundo que seguía avanzando y dejándolo atrás. El Zhen Yuan original había pensado que su abandono en una secta era una bendición disfrazada. Si pudiera cultivar su cuerpo y espíritu para ser más fuerte, podría destruir su enfermedad de una vez por todas. Su teoría era sólida por lo que leyó Zhen Yuan, pero su ejecución fue completamente desquiciada. Al igual que las personas que tomaban todos y cada uno de los medicamentos turbios para lidiar con sus problemas de salud por desesperación, el Zhen Yuan original se había lanzado tan duro a su cultivo que se había estado haciendo un flaco favor. Al esforzarse demasiado todo el tiempo, se había excedido y continuaba desviando él, hasta el punto de que los otros discípulos se habían mantenido alejados de él porque eventualmente se iba a suicidar. Así que sí, Zhen Yuan no era un idiota y no iba a destruirse a sí mismo como estaba a punto de hacerlo su predecesor. No, Zhen Yuan sabía que lento y constante ganó la carrera, y si iba a mantenerse con vida el tiempo suficiente para ver a Luo Bingel apoderarse del mundo, iba a vivir bien su segunda vida. Derecha, capítulo 3. El Sicción poético. Zhen Yuan alisó la parte delantera de su túnica por milésima vez en la puerta de su dormitorio. Afortunadamente, Zhen Yuan apenas pudo dormir la noche anterior, porque le tomó desde la medianoche hasta el amanecer prepararse para el día. Solo le había llevado 2 horas descubrir cómo envolver su túnica alrededor de su cuerpo, y otra hora para atar su faja lo suficientemente bien como para que no pareciera un saco de papas. Luego, solo le había llevado unas 2 horas averiguar cómo peinarse correctamente, lo cual era una excusa realmente triste para una cola de caballo, porque Zhen Yuan había renunciado a intentar recogerla en un moño. El cabello largo apestaba. Zhen Yuan es un hombre moderno, ¿de acuerdo? Zhen Yuan se miró por última vez en el espejo de bronce de su armario, todavía no estaba acostumbrado a la vista. No esperaba que su rostro fuera exactamente el mismo que en su vida anterior, mejillas demacradas, enfermizamente pálidas hasta el punto de casi volverse translúcidas, ojos grandes y oscuros rodeados de cansancio y labios delgados y perpetuamente agrietados. La única diferencia realmente era su cabello largo y oscuro, que era un verdadero dolor de cabeza para alguien que había nacido y crecido con cortes rapados, aparte de aquella vez que tenía 5 años y su madre insistía en convertir su cabeza en un tazón. Zhen Yuan parpadeó para mirarse a sí mismo en el espejo, antes de volverse hacia la puerta para irse, si la puerta no se le hubiera abierto directamente a la cara, enviándolo hacia atrás sobre su trasero. «Oh. Sicción, ¿estás bien? No sabía que estabas allí, solo estaba revisando para ver si venías a clase», dijo el discípulo vecino del otro día. Zhao Yong se había dado cuenta más tarde, sorprendido y presa del pánico de que él sería la razón por la que su Sicción enfermo finalmente fallecería. Zhen Yuan se tragó su dolor, se levantó y se sacudió el polvo de la túnica. «Estoy bien, Zhao Sidi, fue mi culpa por quedarme en la puerta», respondió Zhen Yuan afablemente, inclinando ligeramente la cabeza en señal de disculpa y tratando de secarse discretamente las lágrimas, porque podría haberse roto la nariz. Zhen Yuan sollozó, pero no había el sabor metálico de la sangre, por lo que decidió respirar por la boca. «No está roto entonces». «Pero Dios, le dolió la nariz, ¿de qué están hechas estas puertas?». Su Sidi parpadeó ante su enfermizo Sicción sin comprender, absorbiendo la niebla de sus ojos y el enrojecimiento de su delgada nariz, antes de recuperarse con un rubor y tartamudeo. «No, fue mi culpa. Debería haber llamado». «De todos modos, Sicción viene a clase hoy». Zhen Yuan asintió, sonriendo un poco. «Sí. Me temo que me he perdido demasiadas de las lecciones de Sisun. He decidido que necesito tomar en serio mi cultivación después de mi última desviación. A partir de ahora seré estudioso y cuidadoso». «Disculpas por incomodar a Sidi tantas veces en el pasado», dijo Zhen Yuan con gravedad mientras se inclinaba profundamente, haciendo que su Sidi se revolviera. «Está bien, está bien. Fui demasiado duro el otro día, no quise decir lo que dije. Solo estaba preocupado por Sicción porque estabas en muy malas condiciones después de esa última desviación. Realmente pensamos que morirías esta vez». «Bueno, estoy vivo, así que dejémoslo así. Vamos, Zhao Sidi, no deberíamos llegar tarde a nuestras clases», dijo Zhen Yuan, girando por el pasillo con una floritura de su túnica. El aire de un verdadero Sicción. «Buen trabajo, Zhen Yuan». Sicción,
Las aulas son al revés, dijo Saoyong, Zhen Yuan tropezando con nada excepto con su propia vergüenza. Oh, por supuesto. Todavía debo estar recuperándome de mi enfermedad. Ja, ja, dijo Zhen Yuan, ignorando sus mejillas en llamas y pasando rápidamente por su nervioso CD antes de darse cuenta de que todavía no tenía idea de a dónde iba. Afortunadamente, Saoyong había tomado la iniciativa y guió a Zhen Yuan a las aulas, dándole curiosas miradas de reojo todo el camino. Zhen Yuan estaba sudando cuando llegó a las aulas, tanto por el esfuerzo físico que le daba caminar como por las miradas penetrantes con las que su CD lo prodigaba. Genial, Zhen Yuan. Forma de ser sospechoso. Sé sospechoso. Zhen Yuan ni siquiera podía disfrutar del paisaje debido a los ojos saltones de su CD, pero al final de la caminata pudo relajarse lo suficiente como para respirar profundamente el fresco aroma del bambú y el aire fresco de la montaña. El cielo era de un azul celeste sin una sola nube en el cielo, y cuando Zhen Yuan miró hacia la gran extensión de azul y verde, sintió que las comisuras de sus labios se volvían hacia arriba. Parecía que Saoyong tropezó con una roca, sonrojándose furiosamente y corriendo hacia adelante, diciendo que llegarían tarde. Zhen Yuan no pensó en eso, corriendo tras su CD. Agradeciendo a Sao Sidi por acompañarme, dijo Zhen Yuan, inclinándose de nuevo, antes de escapar a su salón de clases. Cuando entró, Zhen Yuan fue recibido por una habitación llena de niños. Bueno, técnicamente tenían la misma edad que ahora tenía el cuerpo de Zhen Yuan, pero el espíritu de Zhen Yuan era la edad madura de 20 años. Así que eran niños. Solo unos pocos le dedicaron una mirada, y los que lo hicieron se limitaron a levantar las cejas antes de volver al frente en preparación para la clase. Probablemente me sorprenda que todavía esté vivo, pero supongo que las desviaciones ocurren tan a menudo que nadie se sorprende realmente. Zhen Yuan se sentó en la parte de atrás, disculpándose mientras pasaba junto a sus hermanos marciales, quienes lo miraron, luego se miraron entre sí y luego a sus regazos. Zhen Yuan ignoró las miradas, suspirando levemente ante la aparente evitación de todos hacia él, y en su lugar juntó las piernas y rezó para que su cuerpo no le doliera demasiado después. La tranquila corriente subterránea de charla se silenció de inmediato cuando las puertas se abrieron una vez más. La cabeza de Zhen Yuan se inclinó hacia un lado. Estuvo a punto de jadear cuando un hombre alto pasó por allí, con el corazón del transmigrante latiéndole en el pecho de emoción. El hombre tenía un aspecto positivamente majestuoso. Lo único que traicionaba su rostro eterno era el brillo de sabiduría en sus ojos marrones claros. Lo primero que notó Zhen Yuan fueron sus túnicas. Eran de un tono verde ligeramente más rico que las túnicas de los discípulos, y el dobladillo presentaba un intrincado patrón de bambú en seda plateada más clara y brillante. Su cabello estaba recogido de su cara con una pava plateada con grullas en relieve descansando sobre su corona. El resto de su cabello largo y brillante caía por una amplia espalda. El rostro del hombre no era amistoso, ni estaba helado, era así, confiado y severo, pero relajado y tranquilo. Al igual que el bambú que bordeaba los caminos de piedra que bordeaban Nanjing, el hombre era lo suficientemente alto como para tapar el sol, pero al mismo tiempo te daba sombra suavemente. Era el epítome de un maestro inmortal, y Zhen Yuan se sintió mareado porque, mierda, realmente estoy en un entorno de ciencia. Impresionante. La emoción de Zhen Yuan al ver a su aparente maestro no se reflejó en el hombre mayor, quien simplemente levantó una ceja hacia Zhen Yuan, de lo contrario, dirigió su atención a otra parte. Zhen Yuan trató de no decepcionarse demasiado. Era un personaje NPC y no el protagonista, por lo que no esperaba mucho. Era natural que se mimetizara con el paisaje. Además, parecía ser la molestia del pico, el que a todos les preocupaba que muriera por la más leve brisa. Aún así, Zhen Yuan se sentó con la vara de carnero recta cuando su Sisun comenzó a hablar, con la voz en voz baja comandando la habitación. La poesía, dijo Lai Mingchen con un movimiento de su manga, está más cerca de la verdad vital que la historia. Uno tomando un pincel de la nada y con la fluidez practicada de un maestro de siglos, Lai Mingchen pasó las cerdas por la tinta de medianoche y escribió. Zhen Yuan se dio cuenta de que había estado conteniendo la respiración solo cuando su Sisun dejó su pincel, aspirando una profunda bocanada de aire para encontrar su garganta seca y disolviéndose rápidamente en un ataque de tos. Todos se volvieron hacia él, después de haber interrumpido la paz en el pasillo, y Zhen Yuan trató de enterrar su rostro y toser en su manga.
Tosiendo a medias, Zhen Yuan trató de inclinar la cabeza en señal de disculpa. Su delgado rostro se marchitaba de vergüenza. Mientras todos los discípulos lo miraban con lo que eran miradas de lástima o un montón de vergüenza de segunda mano, Lai Mingchen no le prestó atención. Lai Mingchen no respondió. De hecho, ignoró por completo el arrebato de Zhen Yuan y simplemente levantó su pergamino para que la habitación lo viera. Zhen Yuan, que acababa de recuperarse, entrecerró los ojos ante el elegante guión desde su lugar en la parte de atrás. Zhen Yuan no pudo distinguir parte del texto desde donde estaba sentado, pero la línea final era más grande, lo que enfatizaba el propósito del poema corto. Chiao Ta Si Di pisar tierra firme. Como todas las cosas en la vida, y particularmente en el cultivo, uno debe prestar atención para mantener el enfoque, trabajar duro y progresar con firmeza y estabilidad, proyectó Lai Mingchen, y Zhen Yuan agachó la cabeza cuando, finalmente, su Season pareció notar su presencia. Eso estaba totalmente dirigido a los productos originales. Oje Zhen Yuan, idiota. Esto es lo que te da tu cultivo imprudente, troleo pasivo-agresivo de tu propio Season. Ahora, quiero que escribas tu propio poema. No más que las líneas de un mano, sobre un tema de tu elección. Algo del corazón. Algo genuino. Tienes medio Sichen. Con eso, Lai Mingchen se concentró en sus propios pergaminos frente a él. Sus discípulos se pusieron en movimiento. Zhen Yuan se mordisqueó el labio mientras miraba el pergamino en blanco frente a él. Sus padres, siendo gente tradicionalista de clase alta, habían hecho que Zhen Yuan practicara todo tipo de supuestas artes refinadas desde la comodidad de su cama de hospital. Zhen Yuan ahora estaba agradecido por ello, considerando que no era del todo inexperto en las artes alabadas por In Jin Pik. Era un intérprete de Guk impasable, podía escribir caligrafía legible y estaba familiarizado con la poesía tradicional. Puede que no sea un maestro en ninguna de esas cosas, pero con suerte podría equivocarse en su camino a través de sus lecciones. Zhen Yuan no era ambicioso por mucho, pero cuanto menos atención atrajera, mejor. Ya era conocido como el niño al borde de la muerte, tampoco necesitaba ser conocido como el niño condenado al fracaso. Si lo expulsaban de la secta, realmente tendría que valerse por sí mismo. Dicho esto, si bien Zhen Yuan probablemente podría abrirse camino a duras penas en las clases de arte y música, no era fantástico escribiendo, a menos que se tratara de comentarios despectivos sobre terribles novelas web como Pid. Cuando se trataba de hablar mal de la terrible trama de Airplane Shooting Toward the Sky, Zhen Yuan era un genio literario. La poesía, sin embargo, era otra bestia completamente diferente. Había pasado aproximadamente la mitad del tiempo de clase asignado, y Zhen Yuan todavía estaba luchando con qué escribir, cuando se dio cuenta de que podía simplemente plagiar. Necesito algo con lo que me pueda identificar. No demasiado moderno, pero tampoco demasiado antiguo porque se supone que soy un niño de 12 años. ¿Con qué pueden relacionarse los niños de 12 años? La mayoría de nosotros no tenemos padres. O estamos lejos de nuestros padres. Quiero decir, estoy lejos de todo mi mundo de nacimiento. Zhen Yuan sollozó, sujetándose la manga con dedos delgados, sumergiendo su pincel delicadamente en la tinta negra, y escribió: delante de mi cama yace un charco de luz. De luna podría imaginar que es escarcha en el suelo. Miro hacia arriba y veo la luna, brillante e inclinada la cabeza. Estoy pensando en casa 2. Zhen Yuan miró su trabajo, inclinó la cabeza hacia un lado pensativamente y suspiró. Era lo suficientemente legible, supuso. Tendría que ser suficiente. Li Bai, mi salvador, por favor sácame adelante. El medio Sichen pasó en un suspiro y Lai Mingchen no dijo una palabra. Simplemente se levantó de su asiento y se abrió paso de estudiante en estudiante. Cogía el pergamino, las pupilas parpadeaban mientras leían, y sus reacciones eran de dos tipos. Si tenías suerte, su hermoso y eterno rostro permanecería en blanco, y él te entregaría tranquilamente tu pergamino y seguiría adelante. Pero, si tenías mala suerte, como muchos lo tenían, sus labios se fruncían y tú te arrugabas de vergüenza, porque eso significaba que estaba decepcionado. Zhen Yuan comenzó a sudar cuando Lai Mingchen finalmente se acercó a él. Zhen Yuan inclinó la cabeza mientras sostenía su pergamino, amasando un labio seco entre dientes blancos como perlas y esperando que su maestro reaccionara con nada más que apatía.
porque eso era mucho mejor que el chasquido de su lengua que le había dado al pobre niño antes que él. Zhen Yuan no se atrevió a mirar hacia arriba, y podía sentir a sus compañeros discípulos mirándolos a los dos con la respiración contenida. Después de lo que se sintió como otro Sichen completo, Zhen Yuan escuchó que su pergamino se enrollaba y se estremeció de anticipación. Transitable. Los ojos de Zhen Yuan se abrieron mientras varios discípulos jadeaban. La boca de Zhen Yuan se abrió ligeramente con sorpresa cuando encontró a Lai Ming-chen mirándolo fijamente. Su rostro estaba en blanco, pero sus ojos estaban enfocados, como si viera claramente a Zhen Yuan por primera vez. Luego, sin decir una palabra más, Lai Ming-chen giró sobre sus pies y caminó de regreso al frente de la habitación. Metiendo el pergamino de Zhen Yuan en su manga, Lai Ming-chen saludó una vez en el aire. Su gesto cortante de «la clase está descartada». Los otros discípulos comenzaron a ordenar sus estaciones de trabajo, todos continuaron lanzando miradas curiosas a Zhen Yuan, quien simplemente se sentó allí completamente quieto. El frágil chico parpadeó lentamente, con las pestañas oscuras haciendo cosquillas en la piel de porcelana, y miró hacia el techo de paneles. Para cualquiera que lo viera, la imagen era la de un niño enfermizo pero sereno que se inspiraba en el cielo, con los ojos entrecerrados y los labios rosados pálidos dibujando un dulce suspiro. Pero para cualquiera que escuchara sus pensamientos, la mente del joven era un canto de «Alabado sea Li Bailao-si». Todo sea Li Bailao-si. Gracias Ma, gracias Bea, gracias tutor de literatura en línea. Cuando Zhen Yuan terminó de cantar las alabanzas de la educación moderna, la mayoría de sus compañeros de clase ya se habían ido, y Zhen Yuan también se apresuró a irse, para no quedarse atrapado en la habitación con su Sisun que lo miraba en pesado silencio. Zhen Yuan se inclinó profundamente ante Lai Ming-chen y casi se golpea la cabeza contra la puerta al salir. En el momento en que salió, Zhen Yuan fue emboscado por sus compañeros discípulos, todos clamando histéricos. Zhen Yuan, ¿qué escribiste? Sisun te elogió, ¿eh? ¿Alabar? Dijo pasable. Pasable. Eso es solo un paso más allá de un fracaso. Y luego me miró después, no lo olvides. Tal vez puedas sentir que plagié, incluso si es literalmente una obra de otro mundo. Zhen Yuan, recítanos tu poema, ahora, hermana, no es mi poema. Es de Li Bailao-si, ¿de acuerdo? Zhen Yuan, ¿te inspiró tu última desviación de Yi? ¿Te inspiró el sabor de la muerte más allá del Valle de los Vivos? Tal vez yo también debería desviarme antes de las lecciones. Hermano, ya morí una vez, así que confía en mí cuando digo que es una experiencia que no recomiendo encarecidamente. Asfixiado por la multitud de discípulos desesperados, Zhen Yuan comenzó a sentirse mareado y caliente. El mundo giraba mientras todos seguían gritando. Por favor, yo. Zhen Yuan tragó saliva, tratando de abrirse paso entre la multitud, pero luego sintió que estaba cayendo, alguien gritando mientras se caía. ¡Ah! Zhen Yuan. Finalmente matamos a Zhen Yuan. Zhen Yuan, no mueras. Necesito saber lo que dice tu poema antes de que mueras. Zhen Yuan. Zhen Yuan quería llorar, pero estaba demasiado ocupado desmayándose para derramar una lágrima. 2 Li Bai, Pensamiento de la noche tranquila. Capítulo 4. El Devil Sixion. Pasaron 2 meses, y Zhen Yuan realmente deseaba poder presionar saltar e ir directamente a la parte donde era un poderoso cultivador. Eso podría suceder en las novelas, donde un autor perezoso acaba de decir salto en el tiempo y de repente el chico escuálido del principio se ha convertido en un hombre macho y estaba cortando árboles con el poder de su mirada. Pero, por desgracia, esto era la vida real, y Zhen Yuan tuvo que hacerse más fuerte a la antigua usanza. Es decir, una rutina regimentada y pura fuerza de voluntad. Zhen Yuan descubrió que era dolorosamente mediocre en todo y terriblemente malo en algunas cosas. Después de que Lai Ming-chen lo etiquetara como pasable, Zhen Yuan descubrió que esto no solo se aplicaba a su poesía plagiada, sino a todo a lo que se aplicaba. Guqin. Los bienes originales no habían practicado en absoluto, centrándose solo en hacer crecer sus venas espirituales y fortalecer su patético cuerpo. Zhen Yuan descubrió rápidamente que, aunque sabía tocar el Guqin, las suaves yemas de sus dedos no podían puntear por más de unos momentos. Ni siquiera era capaz de tocar una canción sin que le sangraran los dedos, lo que le dejaba pasar la mayor parte de sus clases de Guqin vendándose las manos para evitar manchar de sangre sus túnicas ligeras. Caligrafía.
Sen Yuan podía copiar los movimientos de su Sisun, pero muy, muy lentamente. Sen Yuan era torpe por naturaleza, y a menudo hacía una pausa o maldecía en silencio cuando encontraba que su manga se mojaba en tinta, o que su cabello se arrastraba a través de los trazos de secado cuando se inclinaba. Realmente tuvo que ingeniárselas para recoger su cabello en un moño un día de estos. ¿Pintura? Sen Yuan pintó una antigua versión china de Kuromi, y aparentemente resultó parecerse a un bebé Black Skull Shadow Rabbit, una bestia rara que se encuentra en el bosque carnívoro. Eso fue genial como la mierda, para ser honesto, y Sen Yuan querría ver uno en la vida real algún día, pero en realidad solo estaba garabateando un Kuromi de aspecto realmente loco. ¿Poesía? Sen Yuan continuó produciendo obras plagiadas de poetas chinos legendarios, de todas las épocas, sin mostrar consistencia ni respeto por el género, y su Sisun no ha dicho mucho, excepto por pasable o incluso el ocasional monosilábico HM. Sen Yuan estaba feliz de que no lo expulsaran por su falta de integridad académica, pero las tibias respuestas que Lai Ming-chen le estaba dando no estaban haciendo mucho para aumentar su confianza. Sus profesores de literatura se alborotarían por el despilfarro de sus ídolos poéticos, así que sí, Sen Yuan se encontró pasando por sus clases en una especie de existencia intermedia, pero estaba bien con eso. Después de todo, simplemente estaba caminando en los zapatos de un NPC sin nombre. Al menos algunos de sus condiscípulos le hablaban más ahora, dado que Sen Yuan estaba teniendo más cuidado en nutrir su cuerpo en lugar de empujarlo más allá de sus límites, muy bajos. No era tan propenso a desmayarse o a sufrir dolorosos ataques de tos, aunque aún se cansaba muy rápidamente y prefería sentarse en lugar de estar de pie. Lo más importante es que Sen Yuan no ha tenido una desviación de I desde la que lo trajo a este mundo, y eso aparentemente lo había hecho más accesible. No es que las desviaciones fueran contagiosas, pero Sen Yuan no las culpó por mantenerse alejadas del pico residente casi cadáver. Sin embargo, eso fue solo en los días en que sus lecciones estaban más basadas en el arte y las artes. En los días en los que tenía que aprender artes marciales, Sen Yuan estaba garantizado para echar un vistazo a las puertas nacaradas del cielo. Cuando Sen Yuan estaba acostado en su cama por la noche como un cadáver tratando de respirar sus propias cenizas, estaba resentido por el hecho de tener que pasar por la tortura del ejercicio, pero también agradecido de no haber sido transmigrado al cuerpo de un discípulo de Bai San-kik. Cada vez que Lai Ming-chen los hacía correr arriba y abajo por los sinuosos senderos de bambú en la cima, Sen Yuan contemplaba empalarse en el bambú para terminar. Su caja torácica temblaba con cada respiración, como si sus pulmones estuvieran tratando de salir de su jaula porque no podían obtener suficiente aire sin expulsarse de su cuerpo. Sus músculos se contraían y retorcían, enroscándose alrededor de huesos quebradizos y desgarrándose de sus extremidades. Cuando tenía que practicar formas de espada, sus brazos esqueléticos apenas podían soportar el peso de la espada de práctica, y sus extremidades nunca se movían de la manera que su mente imaginaba. Se mareaba con cada giro, los pies tropezaban con su propia túnica, las rodillas se doblaban con el peso de su propio cuerpo. Lento y lento, Sen Yuan intentaba seguir los movimientos, solo para colapsar sobre una rodilla o dejar caer su espada con vergonzosos jadeos de dolor. Justo ayer, mientras Sen Yuan se arrodillaba sobre la hierba, con el sudor goteando en un charco junto a su zapato y su cabeza nadando con estrellas, su visión se nubló mientras el cuerpo de Lai Ming-chen se cernía sobre él. Sen Yuan miró sombríamente hacia arriba, a un hilo de las lágrimas, pero se las tragó mientras los ojos marrones de Lai Ming-chen lo miraban sin parpadear. El señor de los picos apretó los labios con fuerza, el pelo ondeando suavemente al viento, y juntó las manos detrás de la espalda. Todavía demasiado débil. Sen Yuan se estremeció ante la voz monótona de su Sisun. No decía mentiras, era obvio para cualquiera, pero dolía de todos modos. Sen Yuan sabía que era débil, lo estaba en su vida pasada y en esta, pero lo estaba intentando. Todavía lo estaba intentando. A pesar de que lloraba en su cama por la noche porque le dolía todo, se levantaba al día siguiente y lo volvía a hacer. Entonces, Sen Yuan simplemente apretó los dientes, bajó la cabeza patéticamente y trató de evitar que su visión se volviera gris. Disculpas por decepcionar a Sisun una vez más, susurró Sen Yuan, con voz débil. Lai Ming-chen solo tarareó, golpeando el suelo con los pies.
Sen Yuan estaba a punto de desmayarse cuando vio los pies de Lai Ming-chen alejarse, los zapatos de grulla plateados exquisitamente bordados abandonando su visión. Pero luego los zapatos se detuvieron. El dedo del pie giró ligeramente en dirección a Sen Yuan y una voz suave flotó sobre la neblina, pero no tan débil como ayer. Que alguien lo lleve de vuelta a sus habitaciones y se asegure de que no muera esta noche. Sen Yuan sabía que debía agradecer a Sosizun por su indulgencia, pero su garganta estaba apretada y la vista manchada, la mente demasiado confusa por el dolor y el agotamiento para pensar con claridad. Sintió que unas manos pequeñas le agarraban los brazos y que su cuerpo ligero como una pluma se ponía en pie, con voces preocupadas resonando en sus oídos. ¿Te esforzaste demasiado, Sen Yuan? Pensé que dijiste que tendrías cuidado. Aquí, Yuan, ¿quieres un poco de agua? Sao Yong. No lo agarres del brazo tan fuerte, está lleno de moretones. Sí, no lo arrastres. Llévalo en tu espalda, será más suave con él. Es tan ligero que no pesa nada. Si ni siquiera puedes cargarlo en tu espalda, dámelo y lo sostendré. No es un saco de arroz, Xiao Guo. Ten cuidado con él. Si dejas caer a Yuan, se lo diré a Sison. No te atreverías. Suelta a Yuan y mira si me atrevo. Ten cuidado. No mates a Sen Yuan. Sen Yuan. Yuan. No te mueras. Con toda honestidad, Sen Yuan ya se sentía mucho mejor después de ser sacado del sol sofocante y llevado a la sombra de los bosques de bambú de camino a los dormitorios. Pero no pudo despertar cuando pudo escuchar la conmoción a su alrededor. ¿Por qué lo llevaban como princesa en este momento? Esto fue tan vergonzoso. A pesar del rubor mortificado que se arrastraba por las mejillas de Sen Yuan, había una punzada de calor que se asentaba en su pecho, calmándolo desde adentro, porque, aunque fuera un poco, se sentía bien que la gente se preocupara por él, incluso si ser princesa lo llevaba a querer morir por segunda vez. Sen Yuan se paró frente a la clínica principal en el pico Qiancao a pedido de su Sison. Lai Ming-chen todavía decía que su cuerpo estaba demasiado débil, y aunque Sen Yuan podía dar una vuelta a todo el pico sin colapsar ahora, todavía no estaba ni cerca de la capacidad física que debería tener para alguien que ha estado viviendo en el pico durante más de 2 años. Sen Yuan no era ajeno a los hospitales y los médicos. Prácticamente nacía, vivía y moría en uno, y no estaba tan nervioso como algunos de los otros discípulos que había visto merodeando por el pico Qiancao. Para ser justos, la mayoría de ellos eran discípulos de Baisan que aparentemente habían sido golpeados a una pulgada de sus vidas por su propio Sison. Todos se veían miserables cuidando sus ojos negros y sus egos magullados mientras salían cojeando de la clínica, lo que hizo que Sen Yuan sintiera una sensación de alivio de que no era un discípulo de Baisan. Sen Yuan entró en silencio, con la nariz arrugada de inmediato por el fuerte olor de las hierbas medicinales, acre y espeso en el aire. Un discípulo del pico Injin, alguien habló desde detrás de Sen Yuan, y el transmigrante saltó, volviéndose. Sen Yuan se encontró de inmediato con un niño vestido con túnicas Qiancao de color marrón claro. Su cabello era de un brillo negro ligeramente más claro, pero estaba oculto en su mayor parte bajo una gorra marrón y blanca sobre su cabeza. Los pocos mechones sueltos que enmarcaban un rostro amable delataban su color. Tenía ojos grandes y caídos, que junto con la suave sonrisa en su rostro, lo hacían parecer extremadamente accesible. El nombre de este discípulo es Sen Yuan. Tengo una carta para Fu Sisu, dijo Sen Yuan suavemente, inclinándose mientras entregaba la carta doblada. Los ojos del discípulo se curvaron en pequeñas medias lunas mientras tomaba el papel, inclinándose hacia atrás. Este se llama Mu Xiaojian. Por favor, siéntate aquí, Sen Xixian. Este le informará a Sisun de tu llegada, dijo el discípulo de Qiancao, sonriendo de nuevo, y Sen Yuan se quedó boquiabierto. Sen Yuan miró fijamente al discípulo mientras se iba, pronunciando su nombre. Mu Xiaojian. Mu. Como en el futuro Qiancao Peak Lord Mu Qingfang. Sen Yuan se hizo un puñetazo en el suelo, golpeando el suelo con la pierna de emoción. Mu Qingfang. Un personaje con nombre. Un futuro señor de la cima. Genial. Sen Yuan quedó impresionado, sonriendo felizmente para sí mismo mientras aceptaba haber conocido al verdadero Mu Qingfang. Oh, bueno, el futuro Mu Qingfang, porque en este momento era un joven discípulo que parecía tener aproximadamente la misma edad que el actual Sen Yuan.
Mientras Sen Yuan fanfarroneaba sobre conocer a un personaje con nombre real, Mu Qing Fan había regresado, con la misma sonrisa afable adornando su rostro gentil. Sen Xixion. Sisun me dijo que te hiciera un examen simple y ella misma vendrá a examinarte después. Por favor, síguelo, dijo Mu Indegem, Mu Xiaojian, guiando a Sen Yuan hacia adelante con un movimiento lento y fluido. El aprendiz de médico llevó a Sen Yuan a un catre vacío, haciéndolo sentarse sobre el suave algodón blanco. Sen Xixion, ¿cuántos años tienes a partir de hoy? Preguntó Mu Xiaojian, sacando un trozo de pergamino montado en una losa de madera lacada, con un pincel delgado listo. 12, respondió Sen Yuan diligentemente. Pincel hasta pergamino. ¿Y tiene antecedentes de mala salud? Sí, nací temprano, creo, y mi salud siempre ha sido débil. A menudo me resulta difícil respirar y me canso más fácilmente que otros discípulos. También encuentro que me duele el cuerpo cuando me esfuerzo demasiado. El garabato fue el pincel. ¿Y también tienes un historial de frecuentes desviaciones de Li? Sen Yuan tosió, asintiendo tímidamente mientras maldecía internamente los productos originales. Sí, desafortunadamente. Sin embargo, ahora he comprendido el error de mis caminos. Prometo que no llevaré mi cultivo más allá de sus límites, por el bien de mi salud, dijo Sen Yuan, Mu Xiaojian sonriendo, el cepillo moviéndose rápidamente contra el pergamino. Eso es bueno, dijo el curandero novato, principalmente para sí mismo, antes de garabatear algunas notas más en su pergamino y dejarlo a un lado. Mu Sidi, si se me permite preguntar. Dijo Sen Yuan, aclarándose la garganta y sonrojándose un poco. Mu Xiaojian levantó una ceja, pero asintió con una sonrisa. Sen Yuan no pudo evitar sonreír, algo en el rostro de Mu Xiaojian lo tranquilizó de inmediato. Perdona mi impertinencia, pero eres el discípulo principal del pico Qiancao por casualidad. Mu Xiaojian dejó escapar una risa silenciosa, inclinando la cabeza hacia un lado mientras miraba a Sen Yuan con diversión. Ah, no es que a este no le parezca bien que me trates si no lo estás. Este discípulo simplemente pensó que tienes una naturaleza muy gentil y que algún día serías un muy buen sanador mayor. Sen Yuan dijo rápidamente después de ver la expresión facial de Mu Xiaojian, y el niño simplemente se rió un poco más fuerte, agradeciendo a Sen Xixion por sus sinceros elogios. Este tiene suerte de haber sido nombrado el discípulo principal de Sisun, aunque todavía siento que aún no me he ganado mi lugar, dijo Mu Xiaojian con un pequeño suspiro, y Sen Yuan negó con la cabeza. Mu Sidi es demasiado modesto. Este mismo no tiene talento para el cultivo. O cualquier otra cosa en particular, en realidad. Sisun simplemente llama a esto, pasable, pero Mu Sidi ha sido reconocido por su Sisun a una edad tan temprana. Así que, por favor, no degrades tu propio valor. Quiero decir, definitivamente vas a tener éxito como un señor del pico, Mu Sibo. Al menos, hasta que Luo Bingel venga y destruya todo tu pico. Pero no dejes que eso te detenga. Mu Xiaojian parpadeó hacia Sen Yuan, antes de dar un paso atrás y doblarse en una profunda reverencia, con las manos ahuecadas. Las palabras de Xixion significan mucho para este humilde discípulo. Este había sido, no estoy seguro, pero las palabras de Xixion me han dado fuerza, murmuró Mu Xiaojian, antes de arrodillarse y tomar la mano de Sen Yuan en la suya, dándole la vuelta con las suaves yemas de sus dedos, sonriendo. Xixion también debería escuchar sus propios consejos. Xixion es un discípulo con muchos talentos, y también tiene el favor de su Sisun. ¿Por qué, si no, te enviaría aquí para que mi Sisun te cuide? Ajá. Sen Yuan calló elocuentemente, Mu Xiaojian se rió. ¿Sen Xixion no sabía lo que había en la carta? Lai Zibo le pedía a Sisun que cuidara de tu salud personalmente. No es frecuente que a un discípulo se le conceda el cuidado de un señor de la cima. Vaya. Mu Xiaojian solo se rió de nuevo, presionando 2 dedos en el punto de pulso de Sen Yuan y cerrando los ojos. Sen Yuan sintió que un zarcillo de cálido florecía en su muñeca y el suave pulso de su circulaba con el empujón del de otro, antes de que el calor retrocediera y Mu Xiaojian tarareara. Mientras el aprendiz de curandero estaba de pie, una floritura de túnicas marrones entró en el área, revelando a una mujer mayor con rasgos severos y fríos, que contrastaban con la calidez natural que tenía Mu Xiaojian. Tus hallazgos,
Xiaojian? Preguntó la mujer en un tono conciso y recortado. Xiaojian respiró hondo antes de decir 1.000.000 de palabras por minuto. Sí, Sisun. Este es Senjuan Sixion, de 12 años. Tiene antecedentes de problemas respiratorios y fatiga frecuente, junto con dolores musculares con el ejercicio. También ha tenido una serie de desviaciones previas del I, cuyos efectos he evaluado. Su dantian inferior parece dañado por sus desviaciones anteriores de I y el flujo de I está más estancado allí, aunque como no está completamente inmóvil, creo que con cuidado puede recuperarse. El dantian medio también está dañado, pero el trauma es antiguo. Probablemente ocurrió al nacer coincidiendo con la historia de Sensixion de nacer prematuro y sus posteriores problemas respiratorios. Su dantian superior no está dañado directamente, pero no funciona de manera óptima debido a los efectos residuales de su dantian inferior. Senjuan simplemente miró boquiabierto al chico que finalmente respiró hondo, luciendo un poco azul en la cara, pero por lo demás manteniendo un aire de calma. Senjuan escuchó todo lo que dijo, pero no asimiló nada de eso, y solo miró entre la pareja Sisun discípulo sin comprender. El señor del pico Fumingui se tocó la barbilla mientras asintió, antes de extender la mano hacia Senjuan. El transmigrante frunció el ceño confundido, mirando tentativamente a Xiaojian, quien discretamente hizo un gesto para darle la muñeca al señor del pico. Senjuan básicamente golpeó su brazo en su mano, el curandero resopló. Senjuan sintió una punzada similar de I desconocido en su sistema y trató de no arrugar el ceño ante la sensación. Mientras que el I de Xiaojian había sido un persuasivo suave y lento, el de Fumingui corrió los 100 metros a través de sus meridianos, dejando a Senjuan un poco sin aliento. Su diagnóstico es acertado, dijo Fumingui secamente, antes de sacudirse las mangas y ahuecar las manos. ¿Tratamiento? Un nuevo régimen de meditación, mañana y noche. Un cuarto de Sichen cada vez para asegurar un flujo continuo de I. También, estrategias para reducir el gasto de I a lo largo del día y así recuperar las reservas de I en su dantian. Para ayudar a reponer su I, le recomendaría una tisana de loto de fuego de 7 años, semilla de ceniza gris y extracto de lombriz subterránea brillante. Para su condición física, le recomiendo estiramientos de rehabilitación y musculación de bajo impacto. Y, ante todo, mucho descanso. Bien, dijo Fumingui, con una sonrisa que se desvaneció tan rápido que Senjuan creyó haberla imaginado. Qué suerte que Senjuan nunca fuera a ser un señor de la cumbre. No creía poder fingir indiferencia y apatía absoluta las 24 horas del día. ¿Preparó la receta, Sisun? Preguntó Xiaojian, haciendo una reverencia mientras su Sisun le indicaba que se marchara para continuar con su trabajo. En cuanto el discípulo desapareció, Fumingui se giró hacia Senjuan y le dedicó una leve sonrisa, mientras el transmigrante se erizaba. Ese viejo y cascarrabias Sisun tuyo parece haberse enamorado de ti, aunque no he visto el potencial que intuye. Aún así, se sentirá aliviado al saber que no he encontrado signos de posesión en ti, dijo el señor del pico, chillando Senjuan. ¿P posesión? Senjuan se exprimió, apretando el pecho. ¡Mierda! ¿Era tan obvio? Lai Mingchen sospechaba tanto que consiguió que el señor del pico Qiancao intentara eliminarme. Esperar. Es por eso que Sisun me pidió que recogiera nuevas piedras de afilar del pico Wangjian el otro día. Quería totalmente que vieran si la espada Hongjin detectaría un espíritu malicioso en mí. Me siento traicionado, efectivamente. Uno sospecharía cuando el discípulo más imprudente de repente parece haberse convertido en otra persona, aunque no es descabellado decir que un roce con la muerte cambia el alma. ¿HM? Dijo Fumingui, sonriendo ante la apariencia blanquecina de Senjuan. Senjuan se sintió aliviado cuando Xiaojian regresó, teniendo que luchar contra el impulso de esconderse detrás del niño. Sisun, Sensixion, he regresado con la receta, dijo Xiaojian, frunciendo el ceño cuando vio la palidez de Senjuan. ¿Sensixion? ¿Te sientes mal ahora? Estoy bien, dijo Senjuan, olvidando su cortés discurso y saltando de la cama, balanceándose un poco mientras lo hacía. Agradeciendo a Fu Sisu y Mu Sidi por su cuidado. Yo. Tengo otros recados que hacer para Sisun, mis disculpas. Y gracias. Otra vez, Senjuan le arrebató la receta a Xianjiao, quien jadeó y lo llamó. Tómalo 2 veces al día, mañana y noche,
Sixion. Y vuelve en una luna llena para una revisión. Cuando Shen Yuan se fue, Mu Xiaojian solo lo miró fijamente, amasando preocupada sus manos. Sisun, ¿estará bien? Se veía terriblemente pálido. Fu Xiaojian se rió por primera vez en mucho tiempo, encogiéndose de hombros. ¿Quién sabe?